Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña de Prácticas Mágicas, de Naikari Diosdado. ¿Cómo votasteis en la encuesta de mi pestaña comunidad? Os pedí que votaseis cuál tenéis más ganas de conocer a través de una reseña de los libros que ya había leído y que tenía pendientes de reseñar, y votasteis por Prácticas Mágicas, uno de los bolsilibros de Cerbero, el que abre concretamente la colección de literatura juvenil. La autora tiene otro libro, otro bolsilibro con Cerbero llamado Desollada, que si no me equivoco, y a lo mejor me equivoco, es terror. No lo he leído, he leído Prácticas Mágicas y el sabor de boca que me ha dejado es muy bueno. El libro está escrito en clave de humor. Tenemos a Argy, que es el protagonista, que podemos ver en esta preciosa ilustración que ha hecho Libertad Delgado, más conocida en las redes como Liber Libélula. Argy acaba de terminar la carrera de Historia Mágica en la universidad y necesita hacer unas prácticas, y decide hacer las prácticas en un centro de envejecimiento mágico. En ese universo de fantasía que nos presenta la autora podemos encontrar a brujos, brujas, magos, magas que ya se han hecho muy ancianos y que ya no controlan sus poderes. Aunque hayan sido muy poderosos, ya no los controlan y son un peligro. Así que muchos de ellos, al no tener familia que los cuide, terminan en centros de envejecimiento mágico, donde se les pone un pequeño sello en la piel que hará que sus poderes no puedan ser usados, ya sea directa o indirectamente por ellos. El libro cumple la función de entretenimiento, pero también es una crítica social a lo que pasa en muchos centros de ancianos geriátricos que están colapsados, que no hay suficiente personal, que no les dan ayudas, y todo eso se ve reflejado en el libro y te lo cuentan con clave de humor, pero es una triste realidad que vivimos, al menos aquí en España, no sé en otros países. Y lo más lamentable es que nosotros los jóvenes no pensamos mucho en ello, pero de aquí a unos años seremos esos viejitos aparcados por sus familias o porque directamente no tienen hijos que los cuiden. Seremos esos viejitos aparcados en los geriátricos y no serán la mitad de guay de lo que te cuentan en el libro de Prácticas Mágicas. Pero quitando el contexto de crítica social, ya lo he mencionado, dejémoslo un poquito al lado porque este libro es muy divertido y es en lo que quiero hacer hincapié. Nos encontramos aquí, que es un chico súper cookie, timidillo y que se preocupa excesivamente por todo y quiere causar muy buena impresión. Y cuando va a hacer las prácticas al centro mágico, le asignan que cuide a unas ancianitas que las llaman las Marías, que son 4 mujeres que no tienen una certeza clara de desde cuándo están allí ni cómo de ancianas son, pero que son especiales. Una de ellas mira muy mal a la gente, otra está canturreando, otra está murmurando en voz baja palabras en euskera que nadie entiende, que no llegamos a entender. Y por último, la cuarta María está hablando a la nada, diciéndole ven para acá, ven para acá. Y es un retrato muy entrañable de lo que te puedes encontrar en muchos geriátricos, porque hay ancianitos y ancianitas que realmente se comportan así. Las Marías a lo largo de la historia se van descubriendo pinceladas de ellas, de qué son realmente, porque no hay mucha información en el centro sobre ellas, y como tampoco se comportan de una forma totalmente normal, con sus capacidades intactas. Por ejemplo, hay otras ancianitas como Paca, que es la típica abuelita entrañable que nos encontramos allí. Sin embargo, ellas son el apartado de ancianitas especiales que requieren unos cuidados distintos y que en muchos casos, en la realidad, son ese tipo de ancianitas de las que, como no se enteran de nada, la gente pasa de ellas. Y lo triste es que sí se enteran y por ahí tienen que ir los tiros. Argy simplemente es el encargado de cuidarlas. Son 4 ancianitas que por sí no dan más problemas, están ahí a su bola, cada una a lo suyo, en su no se enteran, y Argy intenta estimularlas, les lleva piedras, les lleva lecturas, les lleva
distintas cosas para ver si genera un lazo de empatía con ellas ahí, de poder ganárselas, por así decirlo, y hacerlas su estancia allí durante el tiempo de prácticas más llevadero a las mujeres, que se sientan bien con él. La cuestión es que cuando Archie llega, conoce también a Albóndiga. Albóndiga para mí es mi personaje favorito. Es más, creo que Argóndiga es real durante el libro, hablando de shipeo, pero no os quiero decir nada más de Albóndiga, porque a pesar de que es uno de los personajes, ya digo, mi favorito, que tiene cierto peso en la trama, si os digo algo más, os voy a hacer un spoiler que te cagas, porque es lo malo de estos libros tan pequeñitos, que es que tampoco puedes contar mucho. Por eso tampoco puedo hablaros mucho de las Marías, ni de lo que sucede con ellas, ni de lo que está pasando en los distintos días que te cuenta Archie las prácticas. Lo que sí os puedo contar es que el libro, aparte de ser muy divertido y muy entretenido, y aparte de que tiene un trasfondo muy bonito, como ya digo, o sea, la autora se está basando en una realidad para presentarte esta ficción, fantasía, juvenil, muy divertida. También tira de un lazo ahí muy sensible. Por ejemplo, Archie ha decidido hacer las prácticas en ese tipo de centros porque él ha estado cuidando de su abuela muchos años y su abuela también requería unos cuidados especiales. Su abuela, si no recuerdo mal, padecía algo así como demencia, y en los últimos años pues fueron bastante duros, y Archie quería trabajar en algo que no le requiriera tampoco un gran trabajo, pero que tuviera que ver con esa experiencia que él vivió y poder ayudar a otras ancianitas que no han tenido la suerte de tener un nieto que las cuidara en casa, como fue su abuela. No sé, es muy bonito, es muy profundo. Decir que el libro también es muy inclusivo en términos LGTB. En términos raciales no recuerdo si había alguna persona racializada, pero en términos LGTB es súper inclusivo y me gusta un montón. En el vídeo que os hablé de los personajes marginados a la hora de escribir vuestras historias, como estáis viendo, los personajes marginados aparecen, hay mucha representación de mujer y mucho del foco del libro son ancianos, que son personajes que no suelen usarse mucho, y aquí sí, y es maravilloso, es una delicia. La autora además tiene una forma muy fluida de escribir, muy sencilla, no tiene el libro grandes descripciones, es más, la forma de estar narrado son capítulos cortitos que están escritos a modo de diario, sobre todo al principio, el día de prácticas 1. Y Archie te da unas pinceladitas de cómo ha sido su día y luego te empieza a contar la historia de lo que pasó ese día. La parte que Archie cuenta en su diario, además está escrito en cursiva, aparece en cursiva, aquí podemos verlo, no sé si se ve bien, aparece en cursiva y está escrita en primera persona, y el resto está escrito en tercera persona y te cuenta las vivencias que ha tenido Archie ese día. Esto va por días, varios días, y si tuviera que sacarle alguna pega a este libro, cosa difícil porque ya digo, me ha gustado mucho y en Goodreads podéis verlo, la puntuación que le he dado, la única pega que tal vez le pondría es el final. Yo soy la típica lectora, y esto es tara mía, que le gusta mucho que todo quede atado al final. Este es un bolsilibro, una novela corta en la que tampoco se pueden explayar mucho, porque tienen un número concreto al que ceñirse y de ahí no se pueden ir. ¿Qué pasa? Que en algunas de las historias no queda del todo cerrado, o sea, es un final muy abierto en el que no te dan explicaciones concretas de algunas cosas, o sea, no responden a todas las preguntas que te plantean al inicio de la historia o que te van planteando a lo largo de la historia. Tal vez esta es la única pega que yo pueda sacarle a la historia, al libro, porque lo demás a mí me ha encantado. Si es verdad a lo mejor que la gente dice que se me haga de risa con él, el libro no me ha llegado a sacar una carcajada. Yo soy de risa fácil, pero es difícil que me carcaje con un libro, solo lo ha conseguido Christopher Moore, pero de verdad que lo he disfrutado muchísimo y me he divertido leyéndolo mucho. Me he sonreído durante todo el libro porque las situaciones que vivía el protagonista pues eran cercanas, a mí me sonaban, y bueno, es una cosa que yo creo que cualquiera que ha hecho prácticas en un trabajo, para la universidad, para un ciclo, para cualquier cosa, le puede sonar el comportamiento y los pensamientos que le pasan al protagonista y cómo va reaccionando a las situaciones. Decir que la historia menciona el euskera, no recuerdo si dicen explícitamente que está ambientada en España, pero yo lo he supuesto por eso. Además, Cerbero más de una vez, la editorial, ha dicho en Twitter que le gusta mucho que se tire de nacional, de temas nacionales, porque es algo que últimamente se lleva muy poco en la literatura y todo está muy americanizado, en general en todo el mundo, pero sobre todo hay una sobreexposición a historias americanizadas, y yo creo que en parte es parte de su encanto, el que haya cogido cosas
nuestras de España y las haya aportado a ese mundo fantástico que ha creado, que lo ha hecho maravillosamente. Aparte de los personajes que he mencionado, también sale la directora, sale la enfermera, salen personajes distintos. Lo que pasa es que el foco yo creo que está puesto en ellos. Además la portada lo muestra. Y las Marías es que son ese tipo de personajes fascinantes que tú sabes desde el principio que esconden más de lo que se ve a simple vista, ¿no? Quiénes han sido, cuánto tiempo llevan ahí, por qué están ahí, y es fantabuloso. Esa parte, más o menos al final, sí queda resuelta algunas de esas preguntas. Además, el final, la historia va creciendo y te van contando cómo se va adaptando Archie a las prácticas, los intentos de conciliar con las ancianitas, de hacerlas sentir mejor, de estimularlas. Está Albóndiga por ahí también, que es maravilloso ese personaje, y hay un salseillo bastante interesante. Y de pronto hace ¡pum! La historia y empiezan a suceder un montón de cosas y ya coge velocidad y coge altura, y bueno, el final es como apoteósico. Está muy guay y lo recomiendo muchísimo. Ya digo, es una lectura muy fresquita ahora para el verano. Creo que de toda la gente con la que he hablado del libro, que se lo hayan leído, a todos nos ha gustado mucho. O sea, es un libro que la autora ha sabido incrustar todo lo que quería decir, o al menos así me ha dado la sensación, y queda genial. Y como lectora a mí me ha convencido 100%. Y la forma de narrar que tiene también es muy fluidilla, muy fresquita. Considero que este libro es súper acertado para que sea el que abra precisamente la colección juvenil de Cerbero. Y como en todas las reseñas de Cerbero que hago, voy a leeros la última página, que estas páginas mucha gente no se las lee. El otro día en Twitter hubo un debate sobre si la gente se leía los prólogos de los libros o no. Y yo siempre me leo todo, pero hasta el final del libro. Creo que es la gracia, ¿no? Si te han puesto algo hasta la última página es por algo, ¿no? Porque puede aportar algo. Y os voy a leer esto porque a mí me gusta mucho leeros, además los de Cerbero son muy chulos. Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Bodyprint Antequera, en Málaga, el 6 de febrero de 2019, exactamente 93 años después de que, en España, el rey firmase el decreto que instituía el Día del Libro, acto al que todos los funcionarios llegaron a tiempo gracias a que 4 años antes se exigió por ley que fuesen puntuales, que ya estaba bien, ¡hombre! Y aquí voy a dejar la reseña con este cierre de libro. Un libro que, repito, os recomiendo muchísimo. La ilustración es genial. En este caso la edición interior no tiene ilustraciones o no tiene páginas negras de lapsos y demás, porque no los necesita. Repito, recoge las prácticas mágicas de él y empieza cada capítulo con un pequeño resumen que hace Archie de su día, y luego escrito en primera persona, y luego te cuenta lo que le ha pasado realmente en esa tercera persona. Un libro cargado de contenido social, también muestra unas realidades que al menos aquí estamos viviendo y de las que mucha gente pues pasa, porque bueno, a ellos no le va a pasar, ¿no? Pues sí, seguramente nos pase a todos y seguramente acabemos siendo pues como las Marías, unos ancianitos olvidados en algún geriátrico esperando que venga alguien a intentar empatizar con nosotros, o esperando nuestro momento para liarla muy parda, o simplemente sobrellevando nuestro día a día. Y para terminar, ahora sí que sí, voy a comentaros una cosa, y es que existen en el mundo muchas ONGs de ayuda a la tercera edad y de compañía, que es algo muy necesario a la tercera edad. En concreto yo os quiero hablar de Adopta a un abuelo, que es un programa de voluntariado en el que por parejas pactáis un día a la semana y ese día vais a visitar a un abuelito que se convierte en vuestro abuelo adoptivo, y pasáis tiempo con ellos, les conocéis, disfrutáis de su compañía, ellos disfrutan de la vuestra, y es algo que considero que es muy necesario, muy bonito, porque como se ve en el libro reflejado y como es una realidad, muchos viejetes son aparcados en los geriátricos, en los centros de ancianos y demás, y apenas reciben visitas de su propia familia. Y si os sentís un poquito solos, qué mejor que adoptar a un abuelo o adoptar a una abuela, que es un bien para los dos. Si os interesa esto último, os dejo la web de Adopta a un abuelo por aquí abajo para que le echéis un vistazo. Por si os sentís caritativos, si os apetece aportar algo a la sociedad, ahí os lo dejo. Recordad que podéis ayudarme compartiendo este vídeo en vuestras redes sociales, enseñárselo a amigos, recomendarle el libro y, por supuesto, dejarme en los comentarios si habéis leído el libro y qué os ha parecido, o si no lo habéis leído, qué impresiones os da y qué os parece el contexto de crítica social que le ha dado a su libro. Y sin más, ahora sí que sí, me despido. Un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturas oscuras.
Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.